Gemía en oro, y se pudría por dentro. No era un hombre, era una grieta oscura en el trono de España. Sus dedos sostenían el cetro como quien acaricia un viejo vicio, y sus ojos no miraban al pueblo, sino a sus propios delirios. Fernando VII, el rey cuyo alma no conocía límites, no gobernaba, devoraba. Devastaba lentamente todo lo que tocaba, la patria, el tiempo, la carne. Donde pasaba, brotaban silencios incómodos, pactos podridos y sonrisas de porcelana a punto de romperse. Sus pasillos olían a incienso y secreción. Los tapices ocultaban secretos como las sábanas ocultan las manchas. Y detrás de cada puerta, el imperio del absurdo, baile sin música, cortesana sin rostro, pactos firmados con besos fríos y ojos que suplicaban por escapar. Allí, entre espejos que mentían y terciopelos que ahogaban los gritos, el rey más pervertido de la historia plantaba su imperio de miedo y perversión. No era solo la corrupción del cuerpo, era la degeneración del símbolo. Un rey, supuesto reflejo de Dios, entregado a su hambre infantil y obscena. Y cuanto más sangraba el pueblo, más sonreía él. Era como si el dolor ajeno fuera vino para su boca seca, como si su corona pesara menos cuando alguien, en algún lugar, era obligado a callar. Pero nadie nace sombra. ¿Qué moldea a un monstruo como Fernando VII? ¿Qué le hace preferir la humillación a la gloria? ¿Qué antigua herida arrastraba en secreto bajo la túnica real? ¿Qué le hacía tan humano, y al mismo tiempo tan inhumano? La historia oficial le llama restaurador de la monarquía, pero los oscuros pasillos de la memoria susurran otro nombre, destructor de la inocencia. Este no es un cuento sobre política. Es sobre la oscuridad. Sobre lo que sucede cuando el poder se encuentra con un corazón enfermo. Sobre un rey que convirtió a España en un espejo roto de su propia perversión. Si este vídeo te ha hecho sentir algo, incomodidad, rabia, curiosidad o silencio, dale a me gusta ahora. Y escribe en los comentarios, no todo trono tiene rey, a veces solo tiene trauma. Todo comenzó con el silencio. Un silencio espeso, que no era ausencia de sonido, sino exceso de miedo. Era el tipo de silencio que se adhiere a las paredes de los palacios y se escurre por las rendijas de las ventanas como un vapor invisible. Cuando Fernando VII volvió al trono, tras las ruinas napoleónicas, no volvió como un hombre, sino como una sombra de terciopelo, perfumada, perversa, indeleble. No pedía reverencia, exigía sumisión, como un dios deforme que solo se alimenta de gestos humillantes. El cuerpo del rey era un enigma, pero también una sentencia. Hinchado, tenso, encerrado en ropas que más le aprisionaban que le adornaban. Sus manos, cortas, gordas, inquietas, temblaban al tocar el cetro, como si supieran que allí no yacía el poder, sino el vicio. Su rostro, a veces caricaturesco, a veces amenazador, era la máscara de un niño que nunca tuvo infancia. Nada en él era majestuoso. Todo era una parodia de la grandeza, como un cuadro que se pudre lentamente ante la mirada del tiempo. No hablaba con palabras. Hablaba con deseos. Sus decretos eran súplicas disfrazadas de órdenes. Sus ojos recorrían el salón como cuchillas ciegas, buscando no la belleza, sino la vergüenza. Como si solo pudiera encontrar placer donde había desamparo. Y cuando sonreía, esa sonrisa torcida, viscosa, más parecida a un espasmo que a la alegría, era como si el propio trono se estremeciera por dentro. Fernando no hacía el amor. Hería con gestos suaves. Su perversión no era solo sexual, era existencial. Necesitaba ver al otro desmoronarse. Necesitaba rasgar el velo de la dignidad de los cuerpos ajenos para recordarse a sí mismo que aún existía. Se bañaba en perfumes para enmascarar el hedor de su propia alma. Y sus aposentos, siempre sofocantes, olían a una mezcla de cera caliente, sudor contenido y promesas rotas. Las paredes del palacio no dormían. Se oían detrás de ellas suspiros cortos, arañazos de uñas en los colchones y un tipo de llanto que no era fuerte, pero sí eterno. Mujeres, cortesanos, sirvientes, nadie era intocable. El rey pasaba por todos como un vendaval silencioso que no se llevaba la vida, sino las ganas de vivir. Y después de cada noche, solo quedaba un vacío, una habitación sofocante, un cuerpo inmóvil, un retrato torcido mirando hacia la pared. Él decía que restauraba el orden, pero lo único que restauraba era su propio abismo.
Los que intentaban nombrar sus actos eran silenciados con oro o acero. Y los que sobrevivían aprendían a caminar con la mirada baja y la espalda encorvada, como quien lleva una cruz invisible. Todo un reino arrodillado ante un alma corrupta. No había súbditos. Había rehenes. Y en ese cautiverio dorado, el rey jugaba a ser Dios, creando mundos íntimos de tortura velada y placer sádico. Pero incluso el placer, para Fernando, era una mentira. Todo en él era negación, del afecto, del cuerpo, de la historia. Un hombre que no sabía amar y, por eso, intentaba destruir todo lo que le recordara la belleza del amor. Hay que entenderlo, no estamos ante un déspota común. Estamos ante un alma enferma, alimentada por fantasmas. Un espejo roto en el que España veía su reflejo más enfermo. El cuerpo de un rey es el cuerpo de un pueblo. Y cuando ese cuerpo se pudre, todo a su alrededor empieza a oler a fin. El palacio era un útero saturado. En su interior crecía otra España, secreta, deformada, entregada a la lujuria de lo invisible. La corte, vestida de oro y podredumbre, era una obra silenciosa en un teatro sin espectadores. Nadie aplaudía, pero todos se sabían el guión. Era el juego de las apariencias, sonrisas cosidas, miradas fijas en el suelo y bocas que besaban manos que odiaban en silencio. Allí, la perversión no era la excepción. Era la norma. Cada gesto estaba calculado como parte de una danza sagrada y profana. Las mujeres de la corte no eran esposas ni amantes, eran ofrendas. Intercambiadas como monedas, moldeadas como muñecas, enterradas vivas bajo finos brocados. Y cuanto más las veía sufrir, más creía el rey que era amado. Como un vampiro que confunde la sangre con el cariño. Los salones estaban llenos de ecos. Risas cortas y falsas, intercaladas con silencios densos. Era fácil perderse allí. Los espejos no reflejaban rostros, reflejaban máscaras. Y cada persona, por elegante que pareciera, no era más que una pieza más en la íntima máquina del rey. El poder de Fernando no residía en sus leyes, sino en su capacidad para deformar almas. Todo en él era control. Pero no el control que protege, sino el que ahoga. Los nobles bailaban a su alrededor como marionetas con los hilos entrelazados alrededor del cuello. Un banquete de voluntades muertas, servido en bandejas de plata. La única regla era no decir no. Porque decir no era elegir el castigo. Y peor que el castigo, era ser olvidado por él. La reina era una marioneta triste. Las esposas, peones silenciosos. Y las amantes, sombras que preferían el olvido al recuerdo. Allí no se contaba ninguna historia de amor, solo historias de posesión. El rey no quería compañeras. Quería pruebas. Quería ver cómo cedían los ojos del otro. Quería destruir hasta el deseo de resistir. Como un escultor cruel que solo termina su obra cuando ya no se parece en nada a lo que era. E incluso aquellos que decían sí, con facilidad, pronto se daban cuenta, no había recompensa. Solo más exigencias. Más vacío. Más rituales. Era como bailar en el centro de un remolino. Cuanto más se acercaban al rey, más perdían su rostro, su nombre, su voluntad. Él no gobernaba corazones, los desfiguraba. Detrás de la cortina roja, solo había un niño gritando dentro de un anciano corrupto. Y toda la corte era el teatro que encubría ese llanto. La perversión de Fernando no era solo física, era una petición disfrazada de castigo. Como si castigara al mundo por algo que nunca supo nombrar. Y la corte, como cómplice muda, respondía con silencio. Un silencio de terciopelo y hierro. Un silencio que atravesaría los siglos como un grito que nadie quiso oír. No todo lo que se pudre muere. A veces, continúa, disfrazado de institución, de tradición, de honor. El reinado de Fernando VII dejó herederos sin rostro, leyes escritas con sangre seca, costumbres moldeadas por el miedo y una España con la columna vertebral doblada. El rey murió, pero el vicio que lo sostenía aprendió a vestirse de moral. La sombra pasó de cuerpo en cuerpo, como un manto que nunca se lavó. La Constitución fue quemada. Las libertades, enterradas vivas. Y en su lugar, un cuerpo político torturado, moldeado a imagen y semejanza de su creador.
España se convirtió en un espejo empañado de sí misma, un lugar donde las palabras bonitas ocultaban heridas abiertas. No se respiraba, se obedecía. No se pensaba, se repetía. El cuerpo de la nación fue cosido a la fuerza al cuerpo de un hombre que solo sabía desear al revés. En los salones vacíos del tiempo aún resuenan los pasos de Fernando. Pero ahora son otros los que visten su máscara. Su herencia no fue el trono, fue el gesto. La forma de mirar al otro como un objeto. La forma de gobernar con el puño mojado en saliva. El poder como instrumento de violación. El deseo como herramienta de control. Él enseñó a España que el rey no necesita ser amado, basta con que sea temido y adorado como una herida inevitable. Hay un tipo de crueldad que no necesita gritar. Se infiltra, gota a gota, en el tejido de las familias, en las escuelas, en los templos. Y un día, ya no se sabe dónde termina el rey y dónde comienza el pueblo. La mirada de Fernando está en los ojos del padre que impone mediante la humillación. En el político que sonríe mientras estrangula. En el juez que castiga con placer. Su herencia está viva, no en retratos, sino en gestos cotidianos. La perversión se convirtió en estructura. Y el pueblo, adicto a la obediencia, aprendió a amar sus cadenas. Fernando no fue un tirano solitario. Fue un arquetipo de lo que sucede cuando el poder encuentra un corazón que solo sabe castigar. Un cuerpo enfermo, sin tratar, se convierte en una plaga. Y se extendió, invisible y profundo, como un hongo en los cimientos de la patria. Nada duele más que crecer bajo un techo construido por manos perversas. Cada tabla cruje con recuerdos que no son tuyos, pero que aún así te pertenecen. Cada habitación respira historias de dominio y silencio. La España de Fernando es eso, una casa familiar donde nadie habla de lo que se hizo en el sótano. Y en el sótano de la historia siempre hay cadáveres que no han sido enterrados. Hablan a través del tiempo. Susurran en las noches sin viento. El imperio que quiso ser grande yace encorvado. Y la corona, ahora brillante y hueca, guarda los restos de un alma que se pudrió sin haber sido curada. El rey murió. Pero lo que representaba, aún respira. En cada estructura que niega la ternura. En cada sistema que transforma el deseo en dominio. Fernando VII no es solo pasado. Es una advertencia. Al final, todo lo que queda es el eco. Un eco que no tiene forma, pero tiene hambre. Fernando VII desapareció entre pompas fúnebres y homenajes fingidos. Enterrado con oro, velado con mentiras. Pero la tierra no olvida el peso del cuerpo que recibe. La tumba de un rey pervertido nunca se cierra del todo. Se queda ahí, entreabierta, esperando que el tiempo tenga el valor de mirar dentro. Y lo que se ve allí dentro es desconcertante. Porque no es solo un hombre el que está enterrado. Es una forma de existir, una forma de tocar al otro. Un reinado donde el tacto nunca fue afecto, sino posesión. Donde la mirada era un castigo. Donde el placer ajeno estaba prohibido, pero el del rey era sagrado. Una lógica invertida. Una moral forjada en hierro y placer. La perversión de Fernando no era marginal, era central. Era el engranaje. Y nos obliga, aún hoy, a preguntarnos, ¿cuántos de nuestros reyes, líderes, padres, pastores, profesores, jueces, cuántos utilizan sus tronos íntimos para dominar y no para servir? El abismo que abrió no se cierra con los siglos. Porque el verdadero abismo no está en el suelo. Está dentro de los hombres. Con cada generación que silencia sus traumas, el rey regresa. Con cada niño que aprende a obedecer antes de comprender, el rey respira. Con cada mujer que es silenciada, con cada deseo que es castigado, con cada cuerpo que es regulado por la fuerza, Fernando VII se ríe dentro de la historia. No como hombre, sino como herida colectiva. Como símbolo de todo lo que se pudre cuando el poder se enamora de sí mismo. Quizás el mayor misterio de Fernando VII sea este. Nunca fue desenmascarado. Porque su máscara era idéntica al rostro de muchos hombres que vinieron después. Su alma no era única, era un espejo. Y, por eso, mirarlo es como mirar un espejo sucio. Ves al monstruo, y te das cuenta de que hay rasgos familiares en él. Pero la verdad no es para los que buscan consuelo. Es para los que soportan ver.
Y ver a Fernando VII en su desnudez simbólica es admitir que hay perversiones que han construido imperios, que hay reinos erigidos sobre el placer del rey y el sufrimiento del resto, que el verdadero horror no está en el castillo, sino en la normalidad del castillo. Y ahora, que todo ha sido dicho, queda una pregunta que no calla: ¿cuántas veces repetiremos este ciclo? ¿Cuántas veces besaremos anillos manchados de deseo enfermo, solo para no ser los siguientes en sangrar? La historia de Fernando VII no es un caso aislado. Es un recuerdo, un susurro, una advertencia que resuena en las frías piedras de la memoria humana. Nos corresponde a nosotros decidir si aún tenemos el valor de escucharla. La historia, cuando es demasiado profunda, no termina, se hunde. Y el nombre de Fernando VII permanece como una piedra atada a los tobillos de un tiempo que intentó correr, pero nunca llegó. Su legado no se disuelve con el viento, ni se pierde en libros olvidados. Permanece donde más duele, en el gesto heredado, en la estructura silenciosa, en el miedo enseñado con ternura. El rey murió, pero la mecánica de su deseo aún gobierna. Es como si cada generación caminara por un palacio en ruinas, sin darse cuenta de que el suelo está hecho de gritos antiguos y el techo, de pactos nunca rotos. La perversión que él instauró no fue solo sexual, fue simbólica. Nos enseñó a amar el poder que nos viola, a desear la mano que nos humilla. Y cuando eso se vuelve natural, el horror ya no asusta. Se convierte en rutina. Por eso, hablar de Fernando no es revisitar el pasado. Es tocar la carne viva de un presente que se niega a aprender. Es mirar a los ojos lo que hemos heredado en silencio, estructuras que repiten su lógica con nuevos nombres, nuevos rostros, pero con el mismo aroma de control. No se trata de reyes. Se trata de todo lo que nos convierte en siervos sin darnos cuenta. Pero incluso las heridas que sangran desde hace siglos pueden abrirse a la luz. Y ahí entra la metáfora final: una silla vacía, podrida por el tiempo, abandonada en medio de un salón en ruinas. Un trono sin dueño. El símbolo máximo del poder convertido en inútil, carcomido, olvidado. A su alrededor, el suelo comienza a florecer. Las piedras se agrietan y de ellas nacen pequeños brotes, frágiles, pero obstinados. Ese trono vacío representa más que la ruina de un reinado. Representa la posibilidad de no repetir, de dejar el espacio de la perversión sin ocupante, de romper el ciclo, aunque sea con manos temblorosas. Porque lo contrario del dominio no es el caos. Es la escucha, el toque que no invade, el poder que sirve. Y tal vez, al contemplar este trono vacío, cada uno de nosotros deba preguntarse: ¿en qué parte de mi vida sigo actuando como Fernando VII sin darme cuenta? ¿Dónde sigo repitiendo el gesto del control disfrazado de amor, del deseo camuflado de autoridad, del dolor disimulado de cuidado? La historia no se hace solo con reyes, pero se repite cada vez que aceptamos en silencio lo que debería revelarnos. Siempre que nos revestimos de obediencia para ser aceptados. Siempre que dejamos que el cuerpo de uno se convierta en el cautiverio del otro. Que este vídeo sea, entonces, una rendija, un espejo, una llamada silenciosa al valor de mirar. Porque el verdadero poder no está en quien domina, sino en quien elige no herir. Y si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal. Comenta abajo, ¿qué es lo que aún necesita derrumbarse dentro de ti? Y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar lo que el silencio histórico ha ocultado durante tanto tiempo. A veces, el trono más peligroso no es el que está en el palacio. Es el que aún llevamos dentro del pecho.